Hola, esto es Impulsa GGN, el podcast del Gremio Gasero Nacional. Gracias por acompañarnos una vez más a este espacio de información y análisis de nuestro sector. Hoy nos acompaña un especialista que conoce a profundidad los temas de energía, operatividad y economía de nuestro sector. Maestro José Carlos Femat Romero, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio. Muchísimas gracias, Celeste, por invitarme. Muchas gracias al auditorio de GGN por esta oportunidad para hablar con ustedes. Bienvenido y pues espero que lo que platiquemos hoy sea de mucha utilidad para nuestros agremiados. Para entrar un poquito en materia de esta conversación y entender realmente cuál es el panorama actual de los gaseros en México, ¿cuáles considera usted que son las condiciones actuales del gas LP en México? Bueno, Celeste, el mercado del gas LP en México está marcado por tres factores estructurales muy importantes: la relevancia social que tiene, la regulación de precios y una muy fuerte presión de costos. Y te explico por qué. Para empezar, para dimensionarlo, el gas LP sigue siendo uno de los energéticos más consumidos en nuestro país, porque más o menos 7 de cada 10 hogares mexicanos lo utilizan especialmente para cocción y calentamiento de agua. Un buen número también de empresas lo utiliza: restaurantes, gimnasios, hoteles, hospitales. Es decir, este no es un mercado que sea marginal, es un mercado que está profundamente ligado al bienestar cotidiano de los mexicanos. Ahora, desde 2021, el esquema de precios máximos ha estado acotando la capacidad para trasladar incrementos de costos al consumidor final. Y esto ha cambiado muchísimo la lógica del negocio, porque antes había más espacio para absorber choques de costos y trasladarlos a través del precio. Pero hoy la rentabilidad depende mucho más de la eficiencia operativa y administrativa de las empresas y de los hombres camión. Del lado de los costos, también tenemos muchísimas presiones. Tenemos presiones de la logística de última milla, que es muy intensiva en combustible y mantenimiento, refacciones, piezas, etc. Pero también tenemos costos laborales crecientes. Este incremento en los costos de mano de obra por el salario mínimo, pues también están presionando de alguna manera a nuestro sector. Hay mayores exigencias regulatorias en seguridad y en operación, y eso añade también algunos puntos a los costos. Y hay una estructura donde gran parte del costo es un costo fijo, ¿no? Que difícilmente se puede reducir. México es deficitario, por último, también en gas LP, y dependemos en muy buena medida de importaciones que provienen desde Estados Unidos, lo que introduce, adicionalmente a todo esto que acabamos de hablar, un componente de exposición a precios internacionales. Entonces, para cerrar un poco la idea, Celeste, es un mercado que tiene una demanda sólida. El mercado mexicano es un mercado gigantesco a comparación de muchos otros países, incluidos varios en Latinoamérica, pero está operando en un entorno donde los márgenes operativos están cada vez más acotados y tenemos una exigencia operativa cada vez mayor. Entonces, la clave pues no va a estar en vender más caro, porque no se puede vender más caro, tenemos un precio en tope, pero sí en tratar de operar mejor, tratar más eficientemente. Es un entorno bastante desafiante, bastante complejo, porque como menciona, tenemos muchas regulaciones, pero además está la influencia, por ejemplo, de todo el entorno internacional. Y entonces me imagino que también los conflictos que pueda haber en el exterior afectan mucho también todo el desarrollo de nuestra industria. Específicamente, ¿qué piensa usted que cómo nos afectan los conflictos de Medio Oriente acá en México en ese sentido? Ok, bueno, México afortunadamente no depende del Medio Oriente para el abasto de gas LP, pero sí estamos implicados y sí pertenecemos a un mercado energético mundial. El estrecho de Hormuz, que es este centro neurálgico por el que pasan una gran cantidad de navíos que están transportando petróleo, que están transportando gas natural, helio, muchísimos otros elementos, está implicado en este centro, está implicado en estos componentes internacionales. Hablando de energía,
Por el estrecho de Hormuz circula alrededor del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial y más o menos igual el 20% del gas natural licuado que se comercializa a nivel internacional. Entonces, cuando hay tensiones en esta zona del mundo, lo primero que se mueve no es necesariamente el volumen disponible de gas LP para nuestro país. Lo que sí se mueve son las expectativas y son los precios. Entonces, el canal de transmisión hacia nuestro país es principalmente a través de tres vías. Primero, los precios internacionales, porque aumentan las referencias del petróleo y aumentan también las de productos asociados como gasolinas y diésel. Y esto eventualmente pues va a tener, y de hecho ya ha tenido en Estados Unidos, en nuestro país, un impacto en los costos de los energéticos. Segundo elemento, los costos logísticos. Suben los seguros, suben los fletes, las primas de riesgo en transporte marítimo y eso eventualmente pues va encareciendo la cadena de valor de la producción, transporte y distribución de los combustibles. Finalmente, la volatilidad. Durante semanas hemos estado subidos en una ola de volatilidad porque no es solamente que suban o bajen los precios, sino que se vuelven más impredecibles. Y eso impide a la industria pues estar viendo hacia dónde se va a mover el sector, si va a invertir más o si va a invertir menos, y complica muchísimo la planeación operativa. Para el caso del gas LP, que en buena medida está indexado a referencias internacionales, eso también para nuestro país, que importa mucho gas LP también, ejerce presión sobre los costos de adquisición. Entonces, para México, el problema no es tanto de un desabasto inmediato, sino más bien de un contagio a través de los precios del petróleo, de productos asociados como gasolina y diésel y por supuesto el gas LP, de la logística y de la incertidumbre. Y en un mercado que tiene los márgenes tan reducidos, tan acotados, pues este tipo de choques suele sentirse más, Celeste. O sea que al final sí nos impacta de alguna manera también lo que esté pasando en el exterior y creo que impacta también finalmente al último consumidor, ¿no? Que como usted menciona somos todos los que en México pues tenemos casa o empresas, industrias que necesitamos gas, ¿no? Pero me imagino que también debe haber alguna estrategia nacional que ayude un poquito como a mejorar estas condiciones. Y me acuerdo que la presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado algo sobre impulsar el tracking pues recientemente, pero yo quiero preguntarle primero qué es tracking y dos, si esa política realmente nos beneficia como sector. Claro, el fracking es una técnica a través de la cual desde la década de 2010 Estados Unidos ha estado extrayendo gas y petróleo, al que le denominan shale gas y oil gas, que está atrapado en formaciones rocosas bajo la superficie de la Tierra. ¿Cómo se obtiene? Pues a través de inyectar agua y otros aditivos a grandes presiones para fracturar la roca y que a través de ella se pueda extraer de una manera más fácil el shale gas y el shale oil. Es una estrategia técnica, ¿no? Ingeniería a través de la cual se extraen estos productos. Ahora, hay que hacer una distinción muy importante, Celeste, porque desde el punto de vista económico lo subrayo, podría haber una lógica para revisar el potencial de este gas no convencional también, sobre todo porque México depende en muy buena medida, también cerca de 3/4 partes, lo mencionó la presidenta Sheinbaum, 3/4 partes del gas que consumimos en nuestro país se importa directamente desde Estados Unidos. Pero una cosa es que esta motivación económica sea válida y otra cosa es que el beneficio ya automáticamente esté garantizado. Porque hoy estamos en una etapa pues, donde ya se formó un comité técnico, se está llevando a cabo la evaluación técnica, ambiental, económica, que va a llevar su tiempo. Ahora, también hay que aclararlo. Este tema del fracking no es un tema que se haya discutido por primera vez en México este año. Ya desde la época de Enrique Peña Nieto, a través de las rondas, particularmente la ronda 3.3, ya se incluía la explotación de yacimientos no convencionales con apoyo, por supuesto, del sector privado.
Durante el sexenio del expresidente López Obrador se estableció una especie de moratoria a este tipo de, pues de tecnología, y ya con la presidenta Sheinbaum pues está retomando. Entonces, el fracking sí podría contribuir a incrementar la disponibilidad de gas natural y por ende la disponibilidad de gas LP, pero de una manera indirecta y condicionada. ¿Por qué digo esto? Hay que recordar también, Celeste, que el gas LP es un subproducto de la refinación del petróleo, por un lado, y del procesamiento de gas natural, ¿no? Se obtiene de estas dos formas. Entonces, está condicionado primero a la composición del gas, del shale gas que se obtenga a través de esta tecnología, porque si tenemos un gas al que le llaman húmedo, ¿no? Que está compuesto no solamente de gas natural, sino de otros componentes, si es un gas húmedo, se puede obtener más fácilmente gas LP. Si es un gas seco, no, la probabilidad es cada vez menor. Segundo aspecto que hay que tomar en cuenta también, la capacidad que tienen actualmente los centros procesadores de gas para separar el gas hidrocarburo que llega a los centros procesadores de gas para obtener gas natural, por un lado, y a través del procesamiento del gas natural, el gas LP. Entonces, y tercero, de la infraestructura de transporte y almacenamiento. Entonces, está condicionada ¿a qué? Uno, a que si tenemos un gas húmedo que se obtiene de las formaciones rocosas, se va a obtener más gas LP. Dos, si hay capacidad adicional en los centros procesadores de gas, se podrá tener también más gas LP. Y tercero, pues si tenemos capacidad de almacenamiento y de transporte, pues eso va a facilitar que el gas LP que se procese en los centros procesadores de gas se almacene y se transporte, ¿no? y se distribuye. Entonces dependemos mucho también, o sea, no es una solución inmediata y no es una solución que se vaya a resolver en meses, ni siquiera en 2 o 3 años. Es una solución que vamos a ver en el mediano plazo, 5, 6, quizá hasta 7 años, ¿no? Entonces, sí, podría tener un efecto positivo, pero como decía hace un momento, no es automático ni inmediato. Más que una solución directa, para el gas LP sería un posible beneficio colateral de obtener más gas natural a partir del fracking. O sea que el hecho de que tengamos esta alternativa requiere a lo mejor estudiar un poquito su viabilidad, porque me imagino que, como menciona usted, depende de muchos elementos, no es garantía y no es como prueba ni fórmula mágica que nos va a llevar específicamente a resultados favorables, pero también me imagino que me imagino que debe estar ligada también a otros, a otro tipo de obtención de energías más limpias, como hacen otras potencias, ¿no? Mencionaba algo de China. Y supongo que eso reta también al sector a trabajar un poco más y a impulsarse. Esa es una gran pregunta, Celeste, porque yo creo que más que buscar una solución a través de la explotación del gas natural utilizando el fracking, esta se convierte en una opción, pero no es la única. El gas natural en nuestro país se utiliza en muy buena medida para la generación de electricidad. Esta generación de electricidad se puede y se debe o se debería dar más bien buscando alternativas como el fracking, pero también acelerando otro tipo de procesos como pues la energía eólica, ¿no? La de los ventiladores estos que vemos y que son una solución muy limpia, costosa de origen, pero ya cuando echas a andar los generadores Muy productiva. es muy productiva. O bien a través de la combinación entre paneles solares y baterías, porque claro, en la noche los paneles solares no generan, pero almacenas energía durante el día y la liberas cuando la energía es más cara. Entonces, debes estar buscando este tipo de alternativas, no solamente fincar la solución del problema a la obtención del gas natural utilizando el fracking, ¿no? Hay que visibilizar y hay que tener también esa apertura y continuar trabajando en la transición energética, porque al parecer era una idea o es una idea con la que arrancó la administración de Sheinbaum, pero que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Hay que retomar esa idea Muy también. bien. Y para ir cerrando la idea y
retomando esta cuestión de la responsabilidad y del desarrollo, también de la experiencia, yo sé que usted ya ha colaborado durante muchos años apoyando al sector y específicamente al gremio gasero nacional en temas que tienen que ver con el análisis de costo y con la estructura operativa, que es algo importante porque al final tiene que ver con el trabajo puntual del hombre y la máquina, ¿no? ¿Qué recomendaciones da usted a nuestros agremiados para mejorar su administración y también sus gastos? Claro que sí, Celeste. Más que hablar de apoyos en un sentido gremial, me ha tocado más bien revisar ejercicios técnicos de costos y de operación. Y desde esa óptica tengo algunos hallazgos que son bastante importantes, muy útiles. Con información del cierre de 2024, y hago esta acotación, ahorita lo explico, el costo total por unidad para tener el cumplimiento regulatorio al 100% se ubicaba alrededor de 933,000 pesos anuales. Esto se traduce en unos 77,800 pesos al mes, con un costo aproximado, pasándolo a litros, de 2.59 pesos por litro, suponiendo una operación por unidad de 30,000 litros al mes. Ujú. Un dato muy interesante es que cerca del 70% de estos costos son fijos, es decir, son prácticamente irreductibles. Ujú. Ahora, también hay que señalar que estos números se tienen que leer como una fotografía de ese entonces, porque el entorno desde finales de 2024 a la fecha ha cambiado, ha estado evolucionando. Por ejemplo, hay disposiciones recientes como la norma de emergencia 007, que tanto dolor de cabeza ha causado al sector, que incorpora nuevas obligaciones que impactan los costos, ¿no? Más allá de esta norma específica, lo que estamos viendo es una tendencia más amplia hacia mayores exigencias de trazabilidad, de monitoreo y de control operativo, que está elevando también los costos del cumplimiento normativo. A esto se le suma esta presión de los costos laborales de la que ya hablamos y un costo financiero muy relevante, porque el costo del dinero y la gestión del flujo de efectivo están pesando también mucho, mucho más en la operación. Está también pues, la volatilidad de los combustibles. En nuestro país pues tenemos tarifas máximas que se van ajustando. Ujú. Vimos durante algunas semanas un incremento en el precio del diésel, que es el que utiliza los agremiados para hacer el transporte y la entrega del combustible. Afortunadamente, bueno, pues ya se llegó a un acuerdo con los gasolineros para también fijar el precio del diésel, pero hemos estado transitando Ujú. desde prácticamente el inicio de las tarifas fijas, de las tarifas máximas, pues por un vaivén de presiones, de cambios normativos, de incrementos de los costos. Yo mantendría 3 o 4 recomendaciones para todo el agremiado. Primero, tratar de hacer un menor mantenimiento eh, correctivo y hacerlo más bien preventivo. Preventivo. Menos correctivo, más preventivo. Aunque suene fácil, pero hay que ver la manera de incrementar la productividad por unidad y buscar las rutas que minimicen los costos para la entrega del combustible. Ujú. Hay que tener también una disciplina financiera y evitar los gastos hormiga, ¿no? Que si el refresco, que si la torta, hay que, pues, no apretarse el cinturón, pero más bien ser rigurosos con el gasto. Ujú. Y sobre todo, y quizá muy importantemente también, tratar de cumplir con las regulaciones, aunque sea muy costoso, pero tratar de tenerlas al 100%, y a lo mejor es muy complicado tenerlas al 100%, pero lo más adecuado, lo más apegado a la realidad o a la realidad normativa que vive nuestro país. Esas serían mis 4 recomendaciones para todos los agremiados. En resumen, más que recortar el gasto, es ordenar un poquito la operación, ordenar un poquito las finanzas y aumentar la eficiencia, Celeste. Pues una tarea compleja, pero ustedes saben que aquí como gremio siempre van a estar acompañados, siempre van a encontrar información, dirección
y pues mucha resolución a todas las dudas que puedan surgir. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto. Si nuestros agremiados tienen alguna duda, si quisieran acercarse para tener más información o una asesoría, ¿cuáles son sus redes, maestro? Claro, me encuentran en X como @voz_energía y también en YouTube como Hablemos de Energía. También aquí, si quieren acercarse al Gremio Gasero Nacional a través de nuestras redes, pueden contactarnos en Facebook, en TikTok, o pueden escribirnos al correo contacto@gremiogaseronacional.mx o venir a conocer las oficinas del Gremio Gasero en Ixtapaluca. Muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio de nuestro podcast Impulsa GGN. Energía que late contigo.